Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿conoces al cardenal Norberto Rivera? Vamos a comenzar. El día de ayer, viernes 2 de junio del 2017, el cardenal Norberto Rivera presentó su renuncia canónica ante el Papa Francisco. Esta renuncia se pensaba que se podía presentar desde los primeros días de junio, o sea, desde el primero 2 de junio como se hizo, o hasta el 6 de junio, ya que el 6 de junio el cardenal Norberto Rivera cumplirá 75 años. Y según marca el Código de Derecho Canónico, todos los obispos y cardenales tienen que presentar su renuncia a los 75 años de edad, pues precisamente porque ya no pueden continuar con trabajos muy forzosos, porque a veces a esta edad los obispos ya tienen una mala salud y ya no pueden continuar con la administración, o porque simplemente pues ya les toca descansar, como toda persona que necesita retirarse a determinada edad después de una vida laboral. En el caso de las personas es a los 60 y 65 años, según las leyes del IMSS o del ISSSTE. Imagínense, un cardenal todavía se tiene que esperar 15 años más para poderse retirar, entonces es un trabajo bastante grande. Entonces la renuncia del cardenal se da precisamente porque él ha cumplido la edad límite para poder ejercer su episcopado en la Arquidiócesis de México. El cardenal Alberto Rivera ya llevaba esta diócesis tan grande y tan importante en el mundo, una de las más grandes e importantes del mundo, desde el año de 1995. Él fue designado arzobispo de México, tomó posesión hasta el 98, una cosa por el estilo, en que además fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II. Sin embargo, esta renuncia que está haciendo el cardenal Norberto Rivera se ve envuelta, por supuesto, ¿por qué no?, de un escándalo. Y que es que el sacerdote Alberto Atié presentó una denuncia. Carmen Aristegui, no es una demanda, no es una demanda penal, ponte a estudiar tantito, sé que es difícil para ti, pero inténtalo. Una denuncia penal, obviamente, las denuncias solo son penales, ante la Procuraduría General por supuestos encubrimientos que realizó el cardenal Norberto Rivera a sacerdotes pederastas en la Arquidiócesis de México durante el tiempo en el que fue arzobispo primado. Pues bueno, por supuesto, desde el momento en el que este señor presentó la denuncia, empezaron las especulaciones. Los periodistas ya sabían que el cardenal iba a renunciar, porque desde que empezó el año todos estábamos esperando que por fin llegara este momento. Sin embargo, periodistas como Adela Micha, si es que a Adela Micha se le puede llamar periodista, pusieron: Cardenal Norberto Rivera renuncia después de denuncias en su contra por encubrimiento de pederastas. Por supuesto que no lo hizo porque ya le tocaba. La denuncia por encubrimiento llega justo en un momento del que vamos a hablar ahorita bastante específico. Entonces, primero que nada, el cardenal no renuncia por escándalos, no renuncia porque no puede con la arquidiócesis, no renuncia porque nada, o sea, renuncia porque así lo marca la ley de la iglesia, y que es que a los 75 años un obispo tiene que renunciar. Fin. Ahora bien, ¿qué puede surgir de esta renuncia? Ya bien que el Papa Francisco la acepte e inmediatamente nombre un sucesor para la Arquidiócesis de México, que le diga: espérate tantito en lo que pienso si acepto la renuncia, como ha hecho con muchos otros obispos, o que le diga: está bien, sí, ya, nada más espérame, voy buscando un sucesor, una cosa por el estilo. No es que la próxima semana ya tenemos nuevo obispo, no, el proceso va a durar bastante tiempo, seguramente va a durar como mínimo 3 o 4 meses, en lo que el Papa acepta la renuncia, en lo que notifica que aceptó la renuncia, en lo que el cardenal desocupa, en lo que se nombra a un nuevo arzobispo para la Ciudad de México, en lo que toma posesión. O sea, el proceso puede durar incluso un año en completarse. Sin embargo, el Papa Francisco podría decir: bueno, ¿sabes qué, Norberto? Quédate otros 3 años porque tu estado de salud es bueno. La verdad, el cardenal Norberto Rivera, para la edad que tiene un estado de salud muy bueno, que a lo mejor todos quisiéramos tener cuando llegáramos a los 75 años. Puede decirle: espérate otros 2 o 3 años en lo que nombramos un sucesor. No sabemos qué es lo que puede pasar. Sin embargo, el cardenal se veía obligado a presentar la renuncia porque así lo marca el derecho canónico. Es muy sencillo, no empiecen a hacer especulaciones que no van. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Este señor Alberto Atié, que se ha caracterizado por estar envuelto en muchos escándalos, porque no es la primera vez que hace una cosa por el estilo, no es necesariamente la persona en la quien más podamos confiar en una situación como esta. Es decir, él se separó del
del ministerio sacerdotal desde el año 2000. Tuvo 17 años para presentar esta denuncia, pero sin embargo no lo hizo durante 17 años. Prefirió hacerlo 2 o 3 días antes de que el cardenal presentara la renuncia al Papa, porque así es más escandaloso, porque así es más llamativo. Es un señor al que le gusta llamar la atención, al que le gustan las cámaras, al que le gusta ser el centro de atención, al que le gusta decir varias mentiras que ya le han encontrado por ahí, porque él dice una cosa y luego resultó que no era cierto, pero ahí sí ya no declara nada. Es un señor que lo único que hace es dedicarse a desprestigiar a la iglesia con lo que dice. Y una cosa es que tú, con un pensamiento objetivo, analices los problemas que tenga la iglesia desde una visión crítica, como lo vamos a hacer más adelante, y otra cosa es que lo único que quieres hacer es estar fregando para ganar dinero y hacerte famoso, tipo Carmen Aristegui. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es que tú quieras tener una visión crítica y otra cosa es que quieras estar fastidiando. Alberto Atié es el caso más ejemplar y es el caso más amplio de alguien que lo único que quiere es dinero, que lo único que quiere son cámaras, que lo único que quiere es fama, que lo único que quiere es estar fastidiando. Porque si realmente quisiera la justicia dentro de la iglesia, pues no andaría inventando cosas. Ahora, ¿el cardenal Norberto Rivera encubrió pederastas? No lo sabemos. O sea, esto es una cosa que no se sabe, que la investigación tendrá que descartar o afirmar en algún momento determinado. Y el punto no es que se haya presentado la denuncia, no está mal, digo, pues podemos denunciar a quien nosotros queramos y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo hace 2 días antes de la renuncia del cardenal. ¿Por qué? Con el ánimo de fastidiar, con el ánimo de generar controversia, con el ánimo de hacerle el daño posible más amplio en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente ignorante que va a decir, después de la denuncia que presentó Alberto Atié, muy seguramente Norberto Rivera fue que renunció, sin que tengan la más mínima idea de cuántos años tiene, de lo que marca el derecho canónico, de por qué lo hizo, y con periodistas como Carmen Aristegui y como Adela Micha, que van publicando tontería y media, el daño que se hace en la iglesia es todavía más amplio. Entonces, el problema no es el que presente la denuncia, el problema es en el momento en el que lo hace, porque como ya llevaba un tiempo muertito, ya llevaba un tiempo en el que nadie le hacía caso, dijo, no, pues hay que resurgir de las cenizas y con algo fuerte. Muy probablemente este señor no tenga pruebas. Es muy difícil en primera que el cardenal se haya enterado de todos los casos de abuso sexual, porque como ya habíamos hablado en el video pasado, es un problema muy grave que lastima mucho a la iglesia. Entonces, seguramente el cardenal no se enteró de muchos de los casos y probablemente no los encubrió. No lo sabemos. No vamos a afirmar ni a negar nada hasta que las autoridades hayan desarrollado la investigación y lo encuentren culpable o inocente. El punto no es este, está bien que se haya hecho la denuncia, el punto es que lo hace en el momento en el que puede lastimar más a la iglesia y con la intención de lastimar más a la iglesia. Es como cuando terminas con tu novio o tu novia y lo único que haces es hablar mal de él, pues eso no es señal de otra cosa sino de que eres un ardido, Alberto Atié. Ahora bien, ¿por qué este video lleva este nombre? Esta frase, chao querido, se utilizó cuando destituyeron a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, como chao querida. No, digo, yo no estuve de acuerdo con el golpe de Estado que se dio en Brasil, porque finalmente eso es lo que fue, pero se me hizo que iba de acuerdo en este sentido porque Norberto Rivera Carrera no ha sido necesariamente el obispo que la Arquidiócesis de México necesitaba. Y lo digo así como va. Primero que nada, quiero afirmar y decir y reconocer públicamente que yo me someto por completo a la autoridad del cardenal Norberto Rivera, porque no deja de ser un sucesor de los apóstoles, no deja de ser mi obispo, no deja de ser un obispo y no deja de ser la designación del Santo Padre para esta arquidiócesis. Pero no porque yo me someta enteramente a su autoridad, voy a decir algo que no es cierto. Entonces, yo siento que en un determinado momento a Norberto Rivera Carrera le faltó mucho, mucho, mucho que hacer en la Arquidiócesis de México. Tuvo varios aciertos probablemente, pero también tuvo muchos errores. Considero que nunca fue un pastor realmente cercano a su pueblo, que es la Arquidiócesis de México, tanto que nos damos cuenta que en el periodo en el que Norberto Rivera es cardenal o arzobispo de la Ciudad de México,
México deja de ser el México siempre fiel para convertirse en el segundo país más católico del mundo, ganándonos Brasil. Entonces, ese México siempre fiel ya solamente queda como una farsa porque pues los escándalos de Norberto Rivera, sus intromisiones en la política, sus escandalosas declaraciones, su alejamiento del pueblo de Dios, su alejamiento de los sacerdotes, su poca visión pastoral dentro de la Arquidiócesis de México, su pésima administración del Seminario Conciliar de México, nos damos cuenta de que Norberto Rivera Carrera se va debiéndole mucho a la Arquidiócesis de México. No lo digo en afán de molestarlo, ni lo digo en afán de fastidiar a nadie, ni lo digo en afán de mala onda. Lo digo en un análisis verdaderamente crítico que nosotros tenemos que tener como católicos de nuestra propia iglesia, de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal. No podemos ir por el mundo festejando cosas que realmente no suceden. En alguna ocasión llegué a conocer a Norberto Rivera de cerca, es una persona bastante amable, es una persona muy inteligente, que si nosotros escuchamos las homilías que él dice, traen bastante contenido. Sin embargo, a mí me sorprende que el contenido social de las homilías de Norberto Rivera hayan aparecido hacia su último año como arzobispo de México y que en los tiempos anteriores realmente no se dedicara a decir mucho, realmente no fuera una voz que hablara, como por ejemplo lo es el obispo de Saltillo, que no es una persona a la que yo admire tampoco porque tiene unas ideas medio herejes, pero bueno, finalmente ha sido una voz del episcopado mexicano que ha hablado, como lo ha sido Juan Sandoval Íñiguez en su momento, como lo ha sido Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, como lo han sido muchos otros obispos. Norberto Rivera no lo fue, fue simplemente un obispo que pues realmente no hizo nada que se le pueda reconocer, nada por lo que se le pueda recordar, que tú digas sea muy admirable. Metió medios de comunicación, ciertamente, porque pues le toca estar en un momento en el que las redes sociales y la comunicación y los medios de comunicación van avanzando, a lo mejor se le podría reconocer, pero a lo mejor se podría decir también que simplemente le tocó el momento y que no podía no hacerlo. Y que aún haciéndolo, esta situación pues resultó hasta cierto punto problemática porque el semanario oficial de la arquidiócesis, el periódico Desde la Fe, publicaba cada cosa que tú te quedabas de no puede ser, es neta que están publicando esto, de es neta que el cardenal permite estas publicaciones, porque no lo hace él, no les dice qué escribir, es obvio que no, pero finalmente permite que esto suceda y resaltó muchísimos escándalos este semanario Desde la Fe, que no es malo, o sea, si quieren léanlo. Yo antes lo leía, ahora ya no, pero a veces tiene buenos artículos, a veces saca muchas tonterías, pero bueno, ni modo, es la libertad de expresión. Más bien depende de que nosotros tengamos el criterio de saber discernir la información. Pero también están otras cosas como el sistema de información de la Arquidiócesis de México, que también constantemente publicaba cosas que ni al caso, como el video de la señora esta que habla de la inimputabilidad del atacante de la catedral, del que ya habíamos hablado, que quedamos que era completamente absurdo. El mismo comunicado de prensa que emite el padre Hugo Valdemar, en el sentido de que pues es absurdo que se le haya declarado inimputable cuando ni siquiera conocían el proceso, que como se dieron cuenta ya después no dijeron nada, porque pues ya, que iban a decir cuando después continuó todo el proceso de manera normal, ya le pararon a su relajito. Entonces nos damos cuenta que aún estos medios de comunicación pues no funcionaron de la manera que se hubiera esperado que funcionaran, como por ejemplo funciona el semanario oficial de la diócesis de Cuernavaca, que sí es realmente un mecanismo desde el cual la iglesia actúa como mecanismo de contrapeso del mundo, donde realmente la iglesia lucha por los derechos de las personas, donde la iglesia lucha por la verdad y no anda hablando según se favorezca los intereses políticos de nadie. Entonces, en este sentido, aún los medios de comunicación que implementan Norberto Rivera no alcanzan a tener el nivel que se hubiera esperado que tuviera un semanario oficial de una diócesis tan importante como la de México. Uno de los ejemplos más claros del error que cometió el semanario Desde la Fe
fueron los artículos que se publicaron inmediatamente después de la visita del Papa Francisco a México el año pasado, cuando el Papa Francisco en la catedral, en el encuentro con los obispos, literalmente los regañó. Otros han dicho, no, Carlos, es que no los regañó. No, sí los regañó de una manera bonita, como acostumbra el Papa, pero finalmente los regañó porque los obispos de México se la han vivido dormidos. Es decir, esta no es una crítica nada más a Norberto Rivera, sino es una crítica a todos los obispos que en su tranquilidad, en su vivir como príncipes, como diría el Papa Francisco, trayendo la corte por dentro, se olvidaron de que tenían que cuidar a un pueblo tan grande como el de México. A mí realmente me duele y me lastima ver la forma en la que el número de católicos decreció a lo largo de estos últimos años de la visita de Juan Pablo II. Me parece que en el 92 del México siempre fiel, del México sabe cantar, México sabe gritar, México sabe bailar, México siempre fiel a una iglesia que ni siquiera se manifiesta en los eventos públicos. Es decir, imagínense la responsabilidad que tiene que tener un obispo mexicano cuando este es un país en el que miles de personas murieron por su derecho de ir a misa, por su derecho de confesarse, que es uno de los pocos países que ha tenido una guerra porque no te dan el derecho de culto, que casi derrocan un gobierno, que casi derrocan una revolución, que casi derrocan una constitución por el único derecho de poder ir a misa. Gente que mataron, gente que colgaron en los postes de las carreteras de México, gente a la que acribillaron, a la que colgaron, a la que quemaron, a la que le hicieron miles de cosas y que hoy es una gente que ni siquiera le interesa ir a misa un domingo o una fiesta de Pascua o un Corpus Christi donde tienes que estar casi que acarreando a la gente para que vaya, y entonces es una arquidiócesis que no se preocupa por esas cosas. Entonces, cuando el Papa Francisco viene y regaña muy bien a los obispos, estos se enojan y entonces el semanario Desde la Fe comenta la grandísima tontería de que el Papa Francisco estaba siendo mal informado de lo que acontecía en México. Imagínense qué bonito. ¿Realmente creen que el Papa Francisco fue mal informado de lo que acontece en México, o es que a la arquidiócesis de México no le gustó lo que el Papa Francisco había dicho, con justa razón, que en 20 años de una administración de la arquidiócesis más grande del mundo, en vez de hacer que los fieles crecieran, se fueran para abajo? No todo es culpa del cardenal Norberto Rivera, también es culpa de los otros obispos y también es culpa de los otros sacerdotes y también es culpa del pueblo de Dios, porque también tenemos que pensar qué es lo que hemos hecho mal para que los católicos desciendan. Sin embargo, a la cabeza de nuestra iglesia está un obispo que tendría que preocuparse porque estas cosas crecieran, pero fue un obispo al que no le preocupó, o a lo mejor le preocupaba, pero se lo guardaba para cuando se iba a dormir. Y nos damos cuenta de que realmente la administración que tuvo el cardenal Norberto Rivera, es muy triste decirlo, no fue la mejor. Yo espero que no me vayan a excomulgar por lo que estoy diciendo, sino ya me tendré que retractar públicamente. Pero finalmente, no es mala onda, como ya dije, no es mala leche, simplemente hacer un análisis crítico en el que las estadísticas y la realidad nos dejan ver enteramente que el cardenal Norberto Rivera no pudo con una arquidiócesis tan grande como la arquidiócesis de México. Aún con el hecho de que yo lo respete y lo aprecie y le tenga cariño como mi obispo, como sucesor de los apóstoles y como designio de Dios, aún eso tengo que reconocer que el cardenal no pudo manejar una diócesis tan grande. Otra de las cosas que siempre opacaron el episcopado de Norberto Rivera fue una señora ridícula que, si alguna vez se quieren reír, pueden ir ahí al Zócalo. No sé si todavía se ponga, una señora llamada Julia Klug, que tiene muy bonitas vacaciones, que tiene una casa muy preciosa, que yo no sé de dónde saca el dinero para vivir cuando no hace absolutamente nada más que estar parada enfrente de la catedral diciendo burrada y media. Ella afirma que el cardenal Norberto Rivera mandó matar a su hijo y que le intentó matar a ella, así como afirma muchas otras cosas que no tienen ni sentido ni fundamento. Lo único que tampoco tiene sentido ni fundamento es el dinero que tiene, puesto que no trabaja, lo cual es también muy impresionante.
Y sin afán de defender al cardenal Norberto Rivera, porque a lo mejor algún encuentro tuvo con ella, es algo que no me interesa. Sin embargo, pues nos damos cuenta que esta mujer siempre estuvo buscando fastidiar y fastidiar y fastidiar y fastidiar a la iglesia mexicana, la mayor parte de las veces sin ningún fundamento, utilizando muchos argumentos protestantes, y sin embargo se hacía llamar soy católica pero no pendeja. No me queda ni la más mínima duda de que no es católica, ni tampoco me queda la más mínima duda de lo demás. Se vio opacado el episcopado de Norberto Rivera por esta mujer que tendía a hablar muchas cosas que la mayor parte de las veces no eran ciertas. Alguna vez hablaremos de esto, lo que nos deja otro punto para analizar. El cardenal Norberto Rivera tal vez no desempeñó el mejor episcopado del mundo, es decir, a lo mejor no va a ganar el premio al obispo del año, no existe, pero no lo va a ganar, además de porque no existe, porque no creo que lo pudiera ganar. Sin embargo, pues hizo lo que pudo hacer. Es decir, el Papa Benedicto XVI, cuando fue electo, dijo: me conformo con saber que Dios trabaja con elementos insuficientes. Realmente todos somos elementos insuficientes para la causa de Dios. No podemos decir que unos seamos mejores que otros, porque ninguno de nosotros puede dar el ancho para una causa tan grande como la de Dios. Entonces, pues bueno, me imagino que el cardenal Norberto Rivera trató de hacer lo que pudo. A lo mejor pudo haber hecho más y no lo hizo. Bueno, eso ya queda muy en su conciencia. Sin embargo, me parece que nosotros, obviamente, tenemos que hacer este ejercicio crítico, porque no podemos pasar desapercibidos, ni podemos convertirnos en desde la fe para echarle porras al cardenal como lo mejor que ha tenido la arquidiócesis, porque no es cierto. Entonces, eh, si bien hacemos este ejercicio crítico, tampoco podemos quedarnos ensanchados en eso, porque gente como Julia Klug, porque gente como Alberto Atié, como gente como Carmen Aristegui, lo único que quieren es dañar a la iglesia, y lo único que quieren es dañar a sus fieles, y lo único que quieren es dañar a sus pastores. Entonces, si bien tenemos que hacer el ejercicio objetivo y crítico de las cosas, también tenemos que entender que la iglesia está gobernada por hombres que cometen errores, que hacen las cosas mal. Ni modo, está la presencia de Dios, pero a veces no nos gusta escucharlo. Pues ni modo, ya pasó. A lo mejor fueron 20 años perdidos que pudieron ser mejor o peor administrados por otra persona. No nos queda una cosa: primero, mantenernos fieles a la iglesia, porque así debe de ser, ya lo hemos visto en otros momentos. Podemos reprocharle a nuestro pastor no haber actuado como debió de haber actuado, pero no quedarnos ahí, porque finalmente ya no podemos hacer nada. O sea, no podemos decir, ¿sabes qué? Pues ahora qué, o te voy a aventar huevos, ponte ahí en el asta bandera del Zócalo y te voy a aventar huevos. Pero realmente no tiene caso. Yo creo que lo que sí tiene caso es analizar los errores, ver qué se hizo mal y ver qué vamos a hacer ahora. No podemos quedarnos nada más diciendo, todo estuvo mal, a la fregada. No, al contrario, se hizo mal, bueno, ahora hay que hacerlo bien, porque como les dije, el declive de la Arquidiócesis de México y el declive de la feligresía de México no es culpa nada más de los obispos. Ellos están a la cabeza, por lo tanto siempre van a ser señalados por lo que hagan mal. Por lo que hacen bien nunca se les reconoce, por lo que hagan mal. Pero con nosotros como laicos, como católicos bautizados, ¿cuál es el papel que hemos jugado en la iglesia mexicana para hacer que ésta decaiga? Porque también es nuestra responsabilidad. Yo apenas tengo 22 años, ¿no? Realmente no es como que yo haya podido hacerme responsable de cómo iba a funcionar esta arquidiócesis durante todo este tiempo, y hasta este momento también podría pensar que he cometido muchas faltas o muchas abstenciones o muchas omisiones de la vida misionera, que pude haber hecho muchas cosas que no hice. Pero sin embargo no me puedo quedar ahí. Necesito decir, bueno, ¿qué he hecho yo como adulto? Y sí se los reprocho. Si eres una persona adulta, te culpo a ti directamente del declive de la Arquidiócesis de México, porque antes no hiciste lo que pudiste haber hecho y que era tu obligación. Si tienes 15, 10, 20, 30 años más que yo, te declaro responsable del declive de la Arquidiócesis de México, porque yo como joven también estoy en todo mi derecho de decir que tenía el derecho a heredar una mejor iglesia católica en México, y no lo hice porque gente como tú no quiso hacer nada. Así que espero que te me pongas las pilas y te pongas a trabajar, porque esta arquidiócesis no se va a levantar sola y alguien lo tiene que hacer. Obviamente todos vamos a trabajar, pero como diría el Papa Francisco, no se duerman en sus laureles. Se lo dijo a los obispos mexicanos, pero estoy seguro que en la conciencia del Papa este mensaje iba para toda la feligresía mexicana, que es ampliamente responsable también
del declive de una iglesia tan grande que debería de avergonzarse de que algún día haya recibido el título de México siempre fiel y que debería avergonzarse de tener en el Tepeyac un privilegio que ningún otro país ha tenido, que es a la Virgen de Guadalupe, porque no hemos sabido corresponder a tan grande privilegio con una responsabilidad como se debería. Otra de las cosas que podríamos reprocharle a Norberto Rivera, no reproche en mala onda, sino reproche constructivo, es la mala administración del Seminario Conciliar de México. El número de vocaciones que tiene el Seminario Conciliar de México es bajísimo, bajísimo. Para ser la arquidiócesis primada de México, el número de vocaciones que tiene es nulo. La promoción vocacional de la arquidiócesis de México es prácticamente inexistente. Más allá de las colectas que llegaban a desangrar a las pobres capillas que apenas si pueden subsistir, nunca se sabe nada del Seminario Conciliar de México. Realmente no tiene una participación activa. En la misa crismal los ponen ahí a un ladito, así como, pues ahí están, pero como que ni les vamos a hacer tanto caso. La promoción vocacional es nula por parte de la Arquidiócesis de México y por parte de las diferentes vicarías. Entonces, y si acaso algún joven tiene la intención de llegar al seminario, cuando ve cómo son las cosas ahí adentro, cómo te reciben los padres, cómo se vive, dice, sabes que yo ya me voy, como que esto no es para mí, como que sí quería ser sacerdote, pero fíjate que me está hablando mi abuelita allá afuera, entonces mejor ahorita vengo y luego hablamos, ¿no? Entonces, la administración del Seminario Conciliar de México fue pésima, ya habíamos hablado en algún momento incluso de estas normas tan laxas que no llegaron a aplicarse en el seminario de manera concreta, y estos amiguismos y todas estas cosas que también se llegan a vivir como en todos lados. Digo, no es decir que nada más en el seminario, pasa en todos lados. Digo, en el seminario no debería de pasar, porque no, o sea, es un seminario, pero bueno, pasa como ha pasado. Entonces, pues bueno, yo creo que para ser la arquidiócesis primada necesitaríamos tener más vocaciones. El seminario de Monterrey tiene miles de vocaciones, el seminario de Guadalajara tiene miles de vocaciones, el seminario de Guanajuato tiene miles de vocaciones y el seminario de la Arquidiócesis de México tiene 3 personas, que a ver si, además, a ver si terminan, porque esa es otra cosa. Hoy se están dando ordenaciones presbiterales en la Basílica de Guadalupe. ¿Y cuántos se van a ordenar? ¿4, 5, 6? 6 sacerdotes por año para la Arquidiócesis de México, una de las diócesis más grandes del mundo. Emite al año 4 sacerdotes. Es una cosa que debería hacernos reflexionar, no nada más porque ha sido una mala administración la del cardenal Norberto Rivera, sino porque nosotros en gran parte también somos responsables de que no haya vocaciones, pero eso sí, estamos muy fregoncitos cuando queremos que vayan a ver a nuestro enfermito, cuando queremos que vayan a ver a nuestra abuelita, queremos un sacerdote a la hora que nosotros queremos, pero si mi hijo me quiere ser sacerdote, le digo, no, eso es para, perdonen la palabra, pero lo he escuchado, eso es para jotos, eso es para putos, eso es para viejas, lo he escuchado. No es que yo lo esté inventando, lo he escuchado, que lo han dicho, no se hagan que no. Entonces, pues bueno, nos damos cuenta que la renuncia del cardenal Norberto Rivera deja ver muchos problemas de la iglesia mexicana que no van directamente relacionados nada más con su administración, sino que van relacionados con el actuar de toda la iglesia mexicana, desde su jerarquía hasta su pueblo, que no hemos sabido actuar como verdaderos cristianos. No creo que valga ya la pena seguir diciendo ninguna otra cosa. Hay quien dice que no entienden por qué se alegran de que el cardenal Norberto Rivera se vaya. Yo sí me alegro y no soy el único. Créanme que hay muchas personas que nos alegramos de que se vaya. No porque nos caiga mal, no porque sea una mala persona. Realmente es una buena persona. Les digo, cuando yo lo conocí es una persona amable, es una persona pues, tranquila, es X en la vida. Entonces, pues no porque nos caiga mal, sino porque a la iglesia le urge constantemente que haya un cambio. Y un cardenal que ha llevado más de 20 años en la diócesis de México y que además no ha dado frutos, ya nos urge a nosotros que haya un cambio. Hay una terna muy amplia desde el arzobispo de la diócesis de Tlalnepantla, Carlos Aguiar Retes, que fue en algún momento presidente del CELAM, Conferencia del Episcopado Latinoamericano, una persona muy preparada, una persona pues bien interesante, que por el recién nombramiento como cardenal se pensó que él
y va a ser designado un nuevo arzobispo de México. No lo sabemos realmente. Hay otros como el arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera, y otros como el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro. Si el Papa Francisco llegase a tomar mi opinión, es el mejor candidato, pero como el Papa Francisco no tiene la más mínima idea de que yo existo ni la va a tener nunca, pues quién sabe quién vaya a quedar. Quien quede, sabremos que es una buena elección porque el Papa Francisco es lo que quiere: pastores con olor a oveja y no con olor a la corte del emperador. Entonces muy seguramente será una buena decisión la que el Papa Francisco tome, guiado por el Espíritu Santo. El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, es una persona bastante preparada, bastante clara y que lucha verdaderamente por los derechos. Yo creo, es mi opinión personal, X, la vida, pero es mi opinión personal que sería un gran arzobispo para la Arquidiócesis de México. No creo que quede, quedará quien tenga que quedar. Seguramente todavía va a pasar mucho tiempo para que llegue el nuevo arzobispo, por todo lo que ya vimos al principio. Pero no queremos, los que queremos que ya se vaya Norberto Rivera, no queremos que se vaya porque nos cae mal. Queremos que se vaya porque a la Iglesia mexicana le urge un respiro, le urge una nueva visión, una visión a lo mejor un poco más joven, un poco más actualizada, un poco más apegada al pueblo. Lo amo y lo respeto como mi pastor, pero como persona objetiva me parece que ya le urge a la Iglesia mexicana o a la Iglesia de la Arquidiócesis de México un nuevo pastor que lo guíe por nuevos caminos y que se encargue de levantar esta arquidiócesis. No podemos quedarnos con que, bueno, pues ya se cayó, ya ni modo. No, la arquidiócesis se tiene que levantar y nosotros tenemos que ayudar. Así que desde ahorita vámonos haciendo a la idea de que si bien nos llena de alegría que se vaya Norberto Rivera porque queremos una nueva administración más fresca, también nos tiene que llenar de alegría que el nuevo pastor que llegue a nuestra arquidiócesis va a ser una persona con la que estamos dispuestos a trabajar para levantar esta arquidiócesis de México. Ya nada más para finalizar, señor Cardenal Norberto Rivera, le agradezco los 20 años que le dio a esta arquidiócesis de México. Bien o mal lo hizo, bien o mal entregó su vida, aguantó vara porque, híjole, también qué difícil debe ser gobernar una arquidiócesis como esta, que está llena de todo, de cada gente más loca, que bueno, le tocó enfrentarse con políticos, también le tocó hablar cosas difíciles que se tuvieron que decir en algún momento, le tocó alzar la voz en algún momento. Le agradezco ampliamente por los 20 años de servicio que nos dio en esta arquidiócesis de México. Deseo que le vaya muy bien en lo que vaya a hacer. Si se queda con nosotros otro tiempo, pues también está muy bien. Realmente nada de lo que dije era con intención de ofender a nadie. Lo dije con intención de hacer un estudio crítico. No me vayan a excomulgar, por favor. Y si lo hacen, pues desde ahorita me voy arrepintiendo porque no me gusta estar excomulgado. Es muy feo. Entonces, reitero mi obediencia plena y completa a su cátedra, porque está en comunión con el Papa Francisco, está en comunión con Roma y con toda la Iglesia Universal, pero a veces necesitan decirse algunas cosas para entender que no siempre hacemos las cosas de la mejor manera y es necesario que cada uno haga un ejercicio autocrítico de su propia persona para que lo que vayamos haciendo siempre sea mejor. No creo nunca que el cardenal vaya a ver este video, también seguramente no tiene la más mínima idea de mi existencia, pero por si acaso ahí va ese último mensaje. Espero que te haya gustado este video, compártelo por favor y compárteme tu opinión, que es muy importante. ¿Qué vamos a hacer ahora que tengamos un nuevo obispo y qué opinas de la administración de Norberto Rivera, más allá de insultarlo, más allá de atacarlo, porque esa es otra cosa, como les encanta estar fastidiando? Los insultos, los ataques y las mentiras, Alberto Atié y Carmen Aristegui, no son un buen motor de autocrítica ni generan nada bueno. Mentir, Julia Klug, sobre lo que hace una persona puede dañar su integridad y no genera nada bueno. Mejor hacer ejercicios autocríticos de cara a cara de lo que se ha hecho mal, esperar lo que se puede hacer bien, pero siempre con la intención de crecer y no de destruir. Si lo hicieron con esa intención, qué pena me dan sus pobres almas, diría San Felipe Neri, pero pues qué se le va a hacer. Espero que te haya gustado este video, compártelo por favor. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.